9 de la mañana en punto y comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Las medidas anunciadas por el gobierno implican retomar el impuesto a los salarios y jubilaciones más altas de funcionarios del Estado para que vaya para el Fondo Coronavirus y también extender el teletrabajo en el ámbito de los públicos. Para conocer, cuáles son las repercusiones entre los funcionarios del Estado, es que recibimos al presidente de COFE, Martín Pereira. Buenos días, Martín. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ustedes emitieron ya un comunicado, primero que nada, expresando que están de acuerdo con las medidas comunicadas por el gobierno antes de ayer. Sí, el comunicado plantea que las medidas que avanzan en reducir la movilidad, entendemos que están bien y que podrían haber llegado a más esas medidas, pero siempre que se habla de medidas de reducir la movilidad, de quedarte en casa y demás, hay que tener la consideración de las personas que tienen que salir a buscar el peso diario y que debería haber un apoyo por parte del gobierno, y alguno de los planteos que manejamos es el que hace el movimiento sindical en su conjunto de la renta básica universal y de la canasta de prestaciones de servicios públicos, también con la educación que se va a dar a distancia, también el fácil acceso al internet y a la determinada canasta de servicios públicos debe ser accesible para todo el mundo. También en lo que es la protección social de los trabajadores que se suspenden su rama de actividad, se debe avanzar a que el seguro de paro, el seguro de desempleo, sea pago el 100% para que esa persona no vea la dificultad de perder la mitad de su salario de un día para el otro. Creo que esas medidas en lo que tiene que ver lo social es la pata que le está faltando al gobierno en este momento para poder asegurar una gran baja de movilidad que asegure y que trate, porque no es seguro, de que los CTI no colapsen por la situación en que estamos y el sistema sanitario está en el momento de mayor tensión en la pandemia y con predicciones que no son las mejores. Con respecto a la reimplementación de este impuesto COVID-19 a los sueldos más altos de los funcionarios del Estado, eso había sido negociado el año pasado con COFE y había un acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa esta vez que ustedes manifestaron, que no están tan de acuerdo con volver a implementar por un tiempo más corto, por 2 meses, este impuesto? Sí, la primera vez que se implementó no hubo un acuerdo con COFE, sino que hubo diálogo con el presidente, que en la mañana, antes de hacer el anuncio, convocó a COFE y estuvimos reunidos en la torre ejecutiva con él, que nos comunicó la medida. Esta vez nos enteramos por los medios de comunicación, que empezó el rumor en la tarde del Consejo de Ministros. En el día de ayer vimos que esta posibilidad no hubo un contacto con el presidente de la República y nos enteramos los medios. Entendemos que la medida siempre se va hacia el lado del trabajador. Muchas pueden pensar de trabajadores de 80.000 pesos nominales. De los 15.000 que afecta esto, la gran mayoría son cargos de dirección en intendencia, poder legislativo, pero hay un grueso de trabajadores que no son cargos políticos que lo afecta y solamente se hace del sector público. Los públicos, es la segunda vez que ponemos el brazo, usando el término del propio presidente, y el sector privado, y no los trabajadores que ganan 80.000 pesos en la mano, sino los cargos gerenciales. Yo pongo un ejemplo: en la salud hay cargos gerenciales de 1 millón, 2 millones de pesos mensuales, los gerentes de los bancos, algunos otros ejemplos. ¿Por qué no pueden colaborar como se le pide la colaboración al sector público? Entonces, creo que ahí falta una pata. El gobierno hay sectores que no le ha ido mal en la pandemia, el sector agroexportador, algún sector de ventas que podrían aportar algo en esto de apoyar al Fondo Coronavirus para salir entre todos. COFE le va a solicitar al presidente de la República, que el dinero que se recolecte en estos 2 meses, que quede claro que llegue a las personas más necesitadas y que se haga una rendición de este dinero para saber que realmente el descuento que se le hizo a los trabajadores públicos llegó a los uruguayos más necesitados, y creemos firmemente que hay que gravar a las grandes empresas que han tenido ganancias. Acá no es
grabar al pequeño empresario que está con dificultades como la mayoría de los uruguayos, sino a sectores que han seguido ganando y que sus ganancias han venido creciendo en los últimos casi 20 años. Hay que también echar mano ahí y que aporten a toda la sociedad. Martín, te hago una consulta para que los ciudadanos podamos entender un poco más claramente en números el alcance de la medida del presidente tendiente a reducir la movilidad, y tomando en cuenta que en algún momento ya pasamos por esto en la pandemia de reducir la movilidad. ¿En qué porcentaje, en qué número se reduce la movilidad, en este caso de los trabajadores públicos, o si depende de, digamos, de las áreas? Porque, a ver, las cuestiones que son esenciales sabemos que hay que mantenerlas, allí los trabajadores tendrán que concurrir, pero hay un número, hay una evaluación que permita decir, es tanta cantidad de trabajadores que no se van a estar movilizando. ¿Cómo es que se puede aquilatar un poco el alcance de la medida? Todavía se está trabajando porque el anuncio fue la noche anterior. En el día de ayer se trabajó en todos los ministerios y dependencias del Estado para ver qué es lo esencial o lo que no, porque fue el anuncio, pero no había un listado de qué organismos o qué sectores dentro de los distintos ministerios son esenciales. Estamos trabajando con muchos sindicatos de COFE para definir, porque algunas direcciones han definido áreas que son meramente administrativas que las ponen como esenciales. Entonces todavía no hay un comunicado claro por parte del Poder Ejecutivo de qué es lo que se va a cerrar y qué es lo que no se va a cerrar. Estamos trabajando hoy en la tarde de varias reuniones en distintos ministerios con los propios presidentes de los organismos o con los directores generales de secretaría para terminar de ver qué es lo esencial y qué es lo que tiene que haber. Acá, lo mismo cuando se convocó al teletrabajo. Hubo ministerios que avanzaron rápidamente en soluciones para que el teletrabajo existiera y otros que no lo hicieron. Entonces, estamos en un momento crítico y hay que actuar rápidamente y bajar la movilidad rápidamente. Ya tenemos que cerrar, Martín. ¿Ustedes tienen el porcentaje de funcionarios que pueden teletrabajar en esta nueva etapa? ¿Hay el porcentaje que había era que el 30% estaba teletrabajando de todos los organismos y se podía llegar al doble casi, estos planteos del propio servicio civil, pero no hay implementación por parte de algunas oficinas para facilitar el teletrabajo hacia los trabajadores estatales. Por eso es un problema que lo habíamos ya retirado, que los propios organismos no responden a las órdenes que había dado el Poder Ejecutivo. Bien, Martín, muchísimas gracias por este contacto. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el presidente de COFE, Martín Pereira.